herramientas para poder defenderse en este mundo. Claro. Que es la educación, la información. Eso es lo que rige. Sí. Eso es lo más valioso. Viste que recién decía la profesora Anila Patiño que ya es como que no le echaba todo el cargo al ministro Basterra y que sí a todas estas personas que están a cargo de los ideadores sería de esta resolución. Pero yo digo, realmente el ministro Basterra, si no está idóneo y preparado para estar al frente del Ministerio de Educación, debería renunciar. Es que eso es lo que inclusive se planteó a nivel porque nacional. Yo creo que, enterado de esta en situación, educación acá, en la provincia Blas, sí, debe sobrar gente idónea en la materia. Gente acorde que puede ocupar ese lugar tranquilamente. Totalmente. ¿Me entendés? Yo creo que el ministro debería renunciar, no puede venir siendo comodín, no puede el gobierno estar poniendo de comodín o por conveniencia o por lo que sea una persona que estuvo en el Ministerio de la Producción, después lo traes a Educación, después lo mandas a Salud, después me hace falta allá y lo pongo, ¿me entendés? En el lugar de que yo solo por afinidad, yo creo por favores políticos. Inclusive, retomando el concepto de Nilda, esto yo creo que no lo disculpa. Tal vez justifica el hecho de que haya su ignorancia en el tema, justifica que los asesores educación ¿no es a cierto? cargo del Ministerio de Educación. Entonces significa que no está en condiciones. ¿Por qué acepta un cargo en el que no está en condiciones y que no conoce? El que no conoce, Está lloviendo, dice sobre la ciudad, nos indican que llueve. Bueno, tenemos otro llamadito, en minutitos nada más, ¿con quién vamos a hablar? En minutitos vamos, siguiendo con este tema, hoy le estamos dedicando todo al tema, porque para nosotros lo que por ahí no vende en forma inmediata, ¿no es cierto?, no es la noticia que tiene más impacto y vende más. La educación es clave y es fundamental. Le dedicamos mucho, ¿te acordás? Al tema educativo durante la pandemia y ahora otra vez. Entonces vamos a hablar con Mónica Marquiña, que es una de las pedagogas más destacadas que tiene el país y que está en la Fundación ALEM, que también es miembro de la CONEAU, el Consejo Nacional de Evaluación Educativa, y que también ha tenido, así como, porque esto tuvo repercusión nacional. Este papelón, este disparate educativo, tuvo rebote en Buenos Aires, habló la ministra de Educación Soledad Acuña, habló Sorsoli, que era rector del Colegio Nacional Buenos Aires, y hablaron muchos referentes educativos que hoy están poniendo como el ejemplo de lo que no hay que hacer en educación al caso de Formosa. Bien, ¿ya la tenemos en línea? Bueno. Listo, mientras sale el próximo llamado, les cuento que suben los casos de COVID. Especialistas alertan sobre la baja vacunación con dosis de refuerzo. La circulación de subvariantes de Omicron preocupa a los infectólogos, sumada a la falta de testeos y la relajación de las medidas de cuidado. Los ministerios de salud confían en la robustez de la inmunización alcanzada. Los contagios de coronavirus subieron de forma interrumpida durante 4 semanas consecutivas. En el último mes, la Argentina pasó de 8.387 nuevos contagios semanales a 17.646, lo que representó un alza del 110,4%. Si bien la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene en la cifra más baja de la pandemia, a los infectólogos le preocupa la falta de testeos que arrojen datos certeros de la situación epidemiológica del país. Bien, ya hablamos con Blas anticipadamente sobre el aumento de los combustibles, que esto va a repercutir en el transporte, va a repercutir en los alimentos. Es como que cuando aumenta el combustible se viene un aumentazo en todo nuevamente. Dominó, un efecto cascada. Cuando aumenta el combustible, aumenta todo el resto. Aumenta todo el resto. En una movida inusual elevaron los valores hasta un 12% sin que antes lo hiciera YPF, la líder del mercado que habitualmente mueve primero, pero esta vez no aumentó. Bueno, Acción y Raíces, Shell, la nafta super ya se comercializaba con un incremento de alrededor de 11%, al igual que el gasoil grado 2.
Sí, menos bueno. mal que Guzmán nos dijo que lo peor ya había pasado con marzo, ¿no? Pero con lo que se viene, Dios me libre. Bueno, claro. Estamos en comunicación con Mónica Marquina, sí, que es una de las referentes a nivel nacional en materia pedagógica, en materia educativa, es miembro de la CONEAU, es también referente y miembro de la Fundación ALEM, y para nosotros es una autoridad de consulta. Conoce Formosa, eso es muy importante. Ajá. Porque conoce Formosa. Buenísimo. Ella estuvo varias veces en Formosa. Bien. Y conoce y tiene y ha tenido alguna posición, porque viste que lo nuestro fue un papelón nacional. Siempre somos noticias por algún papelón que hacemos. Hace una semana, siempre damos que hablar. Hace una semana fue el sobreseimiento de Gildo Infran en la causa Chicone. Y ahora esta semana fue el tema de las 19 materias. Sí. Así que vamos a preguntarle a ella qué opina. La recibimos primero, ¿sí? A Mónica Marquina. Buenos días, muy bienvenida a Radio Parque. El doctor Blas Hoyo, Guillermina, la saludamos. ¿Qué tal, Blas, Guillermina? Muy bajita, ahí estamos, sí. Ahí la escuchamos mejor. Blas, bueno, ¿vos la escuchás bien? Gracias. Bien, ahí ¿podés escuchar, Blas? A ver, ¿sí la escuchás? Bueno. Bien, hablando sobre este tema de educación, que Formosa, el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa sacaba una resolución donde los chicos pueden pasar de curso con 19 materias. Esto para nosotros que somos un poquito más antiguos, que hemos hecho otro paso, otra metodología de estudio en la escuela primaria y secundaria, como que nos asusta un poco. ¿Cuál es la opinión al respecto? Eran dos previas, Mónica, en la época nuestra. Suerte. Sí. Con suerte eran dos. Sí, bueno, la verdad que sí, llamó mucho la atención porque, bueno, este es un tema que está en discusión en todo el país, ¿sí? Las distintas provincias están viendo cuáles son las mejores maneras para, bueno, poder salir de 2 años sin clase prácticamente, ¿no? Sí. Y ahí hubo algunos acuerdos en el Consejo Federal sobre respetar el 70% de aprendizajes priorizados para la promoción al año siguiente. Y a partir de ahí cada provincia le está encontrando la vuelta, que obviamente no es, si no cumple con las 2 materias, repite, pero de ninguna manera puede ser la promoción automática de esta magnitud, y además sin un plan de tiempo determinado y de intervención muy directa para ver de qué forma poder revertir esta ausencia de aprendizaje. Yo lo que digo, y que dije en los medios cuando me enteré de esto, es que en realidad lo que se está haciendo es barrer la basura debajo de la alfombra, porque estos chicos que hoy pueden pasar, en algún momento se van a dar la cara contra la pared, y las familias también, porque esto es una estafa. Sí. Cuando vayan al mercado laboral o vayan a la universidad o a la educación superior, se van a dar cuenta que no se puede tapar el sol con las manos, que hay que aprender, y que el sistema educativo tiene la obligación de asegurar un real derecho a la educación, porque darles el pase automático no es asegurar el derecho a la educación, es estafarla. Fíjate vos, porque bueno, la verdad que la resolución, y encima hacerlo por una simple resolución, yo creo que esto merecería, y ya se está planteando acá, Mónica, la posibilidad de hacer un pedido de informes y una audiencia en la cual participen gremios, sindicatos, padres, pedagogos sobre este tema, porque en realidad no hay ninguna estratificación de los alumnos, el que debe 3, el que debe 6, no es lo mismo que el que debe 12, el que salió totalmente del sistema, aquel que salió, no hay medidas en cuanto a qué recursos humanos y docentes se van a destinar a atender cada una de estas problemáticas. Es una resolución que pasa lisa y llanamente por lo de siempre. Exactamente, y eso es lo que, bueno, más preocupa, y sobre todo porque, digo, esto es un paso más, ustedes lo saben mejor que nosotros, que lo vemos de la distancia. ¿Cuál es la importancia que Formosa le da a la educación, no? Formosa fue una de las provincias que prácticamente no hubo vínculo educativo durante la pandemia, en la mayoría de la población, y ahora es como si nada pasara, ¿sí? Como que todo se pasa. Algunas jurisdicciones están tratando, por ejemplo, de decir, bueno, hasta, por ejemplo, este año en Ciudad de Buenos Aires, les pongo un ejemplo que no es el mejor tampoco, ¿sí? Tampoco quiero ponerlo como el ejemplo a seguir, pero hasta abril del 2021 esperaron. Y a partir de ahí, en secundario solo dejaron pasar con 4 materias y con un boletín
paralelo en donde se va haciendo un seguimiento de cómo ese estudiante va a ir completando esas 2 materias que estarían fuera de norma para poderlas terminar este año. Digo, es una forma. En otras provincias hay otras formas. Ahora, lo que no puede pasar es encontrar la forma fácil. Todos pasan como si nada hubiera pasado, porque en realidad está pasando algo y es una catástrofe. Mónica, es una catástrofe y las familias tienen que tomar conciencia de esto, que no es bueno que sus hijos así como así hayan promocionado. Sí, Mónica, yo creo que es mi apreciación, puedo estar equivocada, digo siempre, ¿no? Creo que desde el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia no han asumido que fracasaron en estos 2 años en la pandemia con la entrega de contenidos, también la llegada del... No hubo virtualidad, Mónica, porque Formosa tiene muchos sectores que no tiene tecnología, había profesores que se encontraban sin las herramientas, se ha dado un crédito de nación a los que todos no pudieron acceder, han fracasado en estos 2 años, entonces es más práctico para que todos se queden tranquilos y todos se queden cómodos, pasan todos y terminó el problema. Lo siento desde esa manera, como madre, ¿no? También como mamá de alumnos de secundaria. Siento que se saca un problema de encima, de un reclamo de la sociedad. Es que el problema es que justamente el error es que el problema no sale de encima, porque este problema sigue y cada vez se va a ir haciendo más grande. ¿Sí? La promoción automática, obviamente con todos esos antecedentes de 2 años sin clase, lo que hace es agravar día a día la situación. Y esos chicos que hoy están en tercero o en segundo o en cuarto van a tener un título secundario que no va a tener validez, nadie se los va a reconocer en el mercado de trabajo, en la universidad los primeros días van a entrar y así como entran se van a ir porque se van a dar cuenta que fueron estafados. Y esto es lo que las familias tienen que tomar conciencia y tienen que exigir a las autoridades. El real derecho a la educación no es darles la promoción automática, es asegurar que se van a compensar los aprendizajes que no sucedieron durante 2 años de ineficiencia en la gestión de la pandemia en materia educativa. Esto pasó en muchas provincias, pero creo que Formosa es una de las más paradigmáticas. Sí, vos sabés que el problema también está en la gente. Vos hablabas recién de los padres y nos preocupa mucho a nosotros esto, y lo hablábamos con una representante gremial, Nilda Patiño, recién, y yo le explicaba, por ejemplo, hoy mismo, Mónica, hay una movilización frente a un colegio acá en un barrio de la ciudad de Formosa, frente a una escuela, pero por el manejo de los recursos del comedor, porque en vez de ser una comida, son 2 comidas, es una sola, y por el estado de los alimentos que se le da a los chicos. Pero no hay una movilización por este tema de la resolución 1953. O sea, la gente ve el corto plazo, la gente ve, y cuando la escuela realmente tiene como misión secundaria dar de comer o brindar comedor. Claro. Pero la esencial es la educación. Sin embargo, fíjate vos, hasta ven en algunos casos, fíjate a qué punto ha llegado la colonización cultural que ha hecho este sistema de gobierno en la provincia de Formosa, que ve como más grave ese tema, ¿no es cierto?, que el tema real de la tragedia educativa de la que vos hablabas. Sí, este es un trabajo que hay que ir sin parar de fondo comunicando, ¿sí? Porque es verdad, la situación económica cada vez es más grave y obviamente si no se come no se estudia, claro. Pero el rol de la escuela, la función de la escuela principal es enseñar y aprender. Correcto. Entonces esto es algo que quizás los efectos, como digo, alguien no come y el día siguiente se ven los efectos. En educación es verdad que tarda un poco más en verse el efecto de no educar, y eso se ve además en relación a las provincias y en relación de la sociedad con sus gobernantes, ¿sí? Un pueblo no educado es un pueblo que obedece, que acepta abusos de poder, que acepta que sus derechos se avasallen. Es decir, que en general y para en muchas situaciones, un pueblo que no esté educado es un pueblo que puede ser funcional para algunos intereses. Estas son las cosas que de a poco hay que tratar de ir comunicando, porque los padres, muchos de ellos dicen, bueno, yo ya estoy jugado, ya me gano la vida como puedo, pero ponen la esperanza en sus hijos. Ahora, con esta situación, esa esperanza desaparece,
porque no hay manera de que haya un futuro para los jóvenes, los futuros ciudadanos, en este caso provinciales, si no están educados. O sea que el futuro, la realidad de hoy de los padres va a ser peor aún la realidad de sus hijos en muy pocos años, si no exigen que se cumpla el derecho a aprender. Claro, es un poco lo que decía, acotando lo que decía Blas también, de que veíamos padres hoy reclamando por esa cuota alimentaria. Una mamá expresaba que hay alumnos que van a la escuela a comer, solamente para ir a comer, y también ahí como madre me pongo en el rol de la responsabilidad de los padres también a la hora de exigir lo que uno quiere o querría que su hijo llegara en una graduación con todo los contenidos incorporados, porque como padre tenemos que asumir también la responsabilidad y no podemos permitir que por una razón u otra, si el alumno en segundo año se llevó todas las materias, en tercero también, no podemos permitir que se lo promocione en cuarto año si yo como madre sé de que el chico no está en condiciones, que no tiene los contenidos incorporados para ser promovido de curso. Entonces también podemos decir no. A eso es lo que pero además, decía hoy, que no vemos padres diciendo no a eso. No, que está pero padres, además no es solo decirles no y que repitan, es exigirle al sistema educativo provincial que en un tiempo acotado apunte a resolver los problemas, porque no es cuestión de que entonces repite y seguimos como si nada, porque en realidad no está pasando nada en las escuelas. O sea, lo que tiene que suceder es que si esto implica que hay una demora en la promoción, rápidamente el sistema educativo provincial tiene que asegurar que en determinada cantidad de tiempo esos chicos van a alcanzar esos aprendizajes. Sí. Y digo, esta es la exigencia, ¿no? Y esto no es solo de la pandemia, Mónica. Yo me camino mucho los pasillos de la escuela al tener hijos en etapa secundaria, y cuando hay etapas de fin de año de examen para recuperar materias o para aprobar, vos ves cursos repletos hasta en las puertas, en los pasillos, chicos que se llevan muchas materias, que no es solo de la pandemia, viene mucho antes de la pandemia. Evidentemente hay cuestiones de fondo que están fallando y que no se tocan, que no se resuelven y que se mira para otro lado. Seguro. O sea, la crisis estructural de la educación es previa a la pandemia, y la pandemia terminó de darle el golpe final al sistema educativo en general y en algunas provincias más aún. Digo, esto viene de hace mucho, sí, claramente. Pero bueno, también es una oportunidad para que de alguna manera se ponga un punto final a esto, sí, y que realmente haya una exigencia. Por eso es muy bueno comunicar a los padres y a las madres que lo que se está haciendo es que se está estafando a las familias con esta promoción automática, y que sus hijos en pocos años no van a poder ni siquiera conseguir un trabajo en estas condiciones. Mónica, te hago una pregunta, ya que en los últimos tiempos ha recrudecido se ha instalado un poco más el tema del Ministerio de Educación de la Nación, que es un ministerio sin escuelas y todo este tipo de cosas. Y nosotros tenemos todavía, yo creo que yo coincido con muchos analistas que leí por ahí, en que el menemismo, la década menemista, tuvo mucho impacto más negativo que positivo, a mi entender. Pero los dos principales problemas fueron, bueno, por un lado el tema de destruir el sistema de trenes, digamos, que rompió el tema económico. Pero por otro lado también habló de la provincialización de la educación, donde se rompió el concepto, según dicen los que sostienen esta idea, de igualdad de oportunidades en materia educativa, porque no es lo mismo pertenecer al sistema educativo de Jujuy o Formosa que al de Capital Federal o Mendoza. Desde que se provincializó, o mejor dicho, se trasladó a las provincias. Y esto también ocurre hoy, porque, por ejemplo, esta medida está tomada porque las medidas que toma Chubut, que toma Santa Cruz, que toma Entre Ríos, que toma Formosa, destruyen el sistema, y el gobierno nacional no puede hacer nada con respecto a esto, por más que lo quiera hacer. ¿Qué opinas respecto a este tema? ¿Puede seguir el sistema educativo así, bajo el falso discurso de la federalización, en manos de las provincias nada más, o no es necesario por ahí volver al sistema anterior, o a discutir por lo menos? En una entrevista. Sí, en realidad, sí, no, yo creo que no se puede volver hacia atrás, ¿sí? No, no, hoy pensar en nacionalizar de vuelta es imposible, pero sí lo que se puede es que el Ministerio de Educación tome riendas muy firmes
en su función de coordinar y de dar los lineamientos generales, e incluso de exigirle a las provincias. ¿Sí? Claro. El compromiso de educar a la población es un compromiso que es una obligación constitucional de las provincias. Sí. Y detrás de esto, gracias a eso se le respeta su autonomía. Yo no estoy diciendo hasta el punto de justificar una intervención, ni mucho menos, pero sí el Ministerio de Educación tiene que imponer, por ejemplo, el Ministerio de Educación es el que hoy valida los títulos a nivel nacional. Sí. Entonces, cuando las cosas no suceden como tienen que suceder, está el poder del Ministerio de decir esos títulos no tienen validez. El caso extremo, ¿sí? Pero en el medio hay una política, hay políticas que se pueden hacer para poder colaborar con las provincias, para poder exigir a las provincias e incluso darle capacidades de gestión a las provincias, porque en general lo que suele pasar es que muchos gobiernos provinciales no saben gestionar la educación. Sí. Y esto tiene que haber una decisión del gobierno nacional de reconocer que hay provincias que están en esta situación, no como este gobierno que dice que Formosa es el ejemplo del gobierno y de la gestión institucional. Entonces ya partimos de un problema, y es que no reconocer las grandes falencias que suceden en algunas provincias. Fíjate vos que el anterior ministro de Educación, lo tenemos grabado, si querés después te pasamos el audio, planteaba de que cada escuela de la provincia no importaba mucho el contenido, lo que importaba era trabajar con los afectos, una cosa así, y que cada escuela, esto lo dice pero expresamente, te juro que no es un invento mío, que cada escuela debería constituirse en una unidad básica. Entonces, viste, no tenemos igualdad de oportunidades con los chicos nuestros. Bueno, pero acá cuando se juntan los intereses políticos, la política de todos los días, con un bien tan preciado como es la educación de los chicos y los jóvenes, ahí estamos en un grave problema. Claro. O sea que en realidad acá el problema es exigir a los gobernantes que cumplan su función, dentro de las cuales está educar a la población. Claro, por eso te digo, acá está más allá de un problema de capacidad de gestión, sino de concepto, de idea de lo que debe ser el sistema educativo. Para eso es un sistema de adoctrinamiento nada más. Exacto. Bueno, sí. Y ahí está el problema, también agregarle el de la formación docente, porque una cosa es cómo están las escuelas ahora, y algo que se podría empezar a revertir es mejorando la formación docente, pero tampoco está sucediendo que en los institutos de formación docente haya cambios importantes. Acá entonces, lo que está tomando mucho vigor es los agrupamientos o agrupaciones de militantes docentes, así se llama, a militantes docentes. Es una pena no de capacitación. Sí. Bueno, Mónica, pero estas cosas hay que decirlas, por eso es muy importante y les agradezco mucho la invitación. Perfecto, te vamos a mantener al tanto. Es importante para nosotros mantener nacionalizada esta situación, que ustedes sepan lo que está pasando y nos ayuden con su opinión, con sus posiciones, y también aprender a entender, porque yo por ahí veo, Mónica, preocupado, que a veces le quieren dar un tratamiento genérico a toda la problemática, y es muy particular y es muy cambiante, y las intencionalidades, la mala fe política en provincias feudales como la nuestra, hacen que el abordaje de las soluciones sea totalmente diferente. Bueno, por eso lo que ustedes están haciendo realmente es muy bueno, de poder informar a la población, y en esta información hay que comunicar que la educación es fundamental para que la provincia avance, para que la sociedad avance y para asegurar los derechos. Así que, mucha suerte y a disposición para lo que necesiten. Un lujo y muchísimas gracias. Chao. Gracias, chao, hasta luego.